Gracias, presidente. Señor presidente, delitos informáticos es un proyecto de ley que va a ordenar en el Perú este sistema y ojalá lo podamos conseguir así. Pero, señor presidente, voy a basarme en este proyecto de delitos informáticos para decir, ya lo dijo el presidente, que hay un informe favorable del Poder Judicial. Entonces yo me pregunto, si se comete un delito informático en Chincha, ¿por qué a esa población la policía de Cañete se los lleva a Cañete? O sea, estamos trabajando una ley y no quiero meterme en el tema límite, pero hay un límite policial que está pendiente de ser resuelto en el Ministerio del Interior. El Premier señaló acá la semana pasada que por este tema el procurador del Congreso, el procurador del Ministerio de la Presidencia había formulado denuncia. Todo ello y mucho más con relación a la intervención de jueces, fiscales, policía. Es por eso, señor, que hemos enviado cartas notariales el 3 de junio al Premier, al Ministerio de Vivienda, al Ministro del Interior. Hemos enviado el 3 de septiembre una carta notarial al Premier, al señor Cateriano, al señor Morán, que es el jefe del Estado Mayor, y al señor Jorge Flores, para que cumplan con resolver sin miedo, sin temor, lo dispuesto en la resolución de ellos mismos, la 1013. La 1013 que está delimitando el límite policial entre Chincha y Cañete. No estoy hablando del límite territorial. Y aprovechando esa circunstancia, quiero agradecerle y felicitar al gobierno regional de Ica, en la persona de su presidente y de los consejeros regionales, por la ordenanza 020, que exhorta a las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, al presidente del Consejo de Ministros, señalándoles que el límite territorial de la región Ica empieza en la margen izquierda del río Cañete, kilómetro 145, Panamericana Sur, cuyo ámbito se encuentra en proceso de redelimitación. Esto salió en El Peruano el día de ayer en la página 502657, El Peruano del 11 de septiembre de 2013. Entonces me pregunto, señor, con esta ley, ¿dónde y por qué serían juzgados los presuntos autores de delitos chinchanos en territorio de Cañete? Muchas gracias, señor. Congresista Belaúnde Moreira. Muchas gracias. No estoy necesariamente en contra de este proyecto de ley, que me parece interesante, pero sí quisiera hacer una reflexión. Antes de la promulgación de la modificación de una serie de muchos dispositivos legales del Código Penal y de la promulgación de la ley contra el crimen organizado, antes de esas dos piezas legislativas, de acuerdo a un informe que a pedido mío me remitió el Ministerio de Justicia, el Código Penal que fue puesto en vigencia el año 1991 había sido de una u otra forma modificado 496 veces. Había tenido 496 modificaciones y algunas fueron modificaciones, y no algunas, muchas, como es esta, modificaciones o derogaciones de modificaciones. Esto implica que tenemos una legislación penal, un cuerpo sustantivo penal, que si tiene algún parecido con el Código Penal tal como se promulgó, es pura coincidencia. Y eso no es bueno. Yo creo que debemos acometer una reforma integral del Código Penal. Y habría que examinar muchas de las modificaciones que se han hecho, que en mi opinión tienen un carácter apresurado. Estos delitos informáticos que conllevan también derogaciones específicas a normas, a disposiciones del Código Penal, parece interesante por el avance en las comunicaciones, pero incurre, en mi opinión, en un defecto. Se está legislando penalmente fuera del marco del Código Penal, cuando el Código Penal lo que quiere es que solo haya, en materia penal, solo haya una norma orgánica de carácter penal. Y entonces, ¿qué tenemos en la actualidad?
Señor presidente, nosotros tenemos en la actualidad un código penal de contenido variable y temporal. Y eso resulta en un grado muy alto de confusión, no solo para los abogados en general y en particular aquellos que ejercen activamente el derecho penal, sino además una confusión para los jueces en todos los niveles. Yo he visto casos Culmine, congresista. Que invocaban normas del Código Penal. Lo vi un caso específico que invocaban normas del Código Penal que ya no estaban vigentes y que no se habían enterado de que ya no estaban vigentes, porque es una modificación incesante. Esta situación no contribuye a la buena administración de justicia. Por eso, sin perjuicio de esta ley, que aparentemente podría ser aprobada, tiene que acometerse una tarea de reforma del Código Penal y dejarlo estable, porque la esencia de la codificación es la estabilidad. No digo la inmutabilidad, pero sí la estabilidad. Las leyes penales se modifican todos los días y no puede haber la conducta o la actitud de que para cada problema haya una norma del Código Penal. Eso significa la penalización de la vida, que es algo, en mi opinión, sumamente inconveniente. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Dagmer. Señor presidente, felicito también y saludo esta iniciativa legislativa. En las sociedades modernas de la información es indispensable también prevenir el delito. Pero tengo dos atingencias que me gustaría sean respondidas por la comisión. En el dictamen, no sé si el presidente de la comisión me está escuchando, en el dictamen correspondiente se menciona lo siguiente respecto al número de protocolo de Internet. Los datos relacionados con el número de protocolo de Internet que tienen en su poder las empresas proveedoras de servicios de Internet permiten identificar la ubicación física de la conexión a la red y la identidad del titular a nombre de quien ésta se encuentra registrada. El rápido acceso a esta información resulta de vital importancia para la investigación de delitos informáticos que realiza la policía, ya que esto incrementa las posibilidades de intervenir a los delincuentes en plena comisión del hecho delictivo y hasta de frustrar el hecho. Hasta ahí todo está ordenado, pero viene un sin embargo que sería bueno que se precise. Sin embargo, creemos que equiparar la falta de entrega de la información referida al número IP con la figura del encubrimiento real no se ajusta a la naturaleza de la conducta sancionada por el artículo 405 del Código Penal, en tanto que la demora en la entrega de esta información no es lo mismo que procurar la desaparición de las huellas o pruebas del delito ni ocultar los efectos del mismo. Creo, señor presidente, que sería pertinente precisar algunas experiencias de la investigación judicial. En el caso de Argentina hubo una discusión muy amplia sobre las posibilidades de que hubiera habido un pago de coima en una obra pública por parte de una empresa. El juez pidió información rápidamente y solicitó y obtuvo la información del IP de la cual había salido la comunicación entre las empresas que estaban denunciadas. Gracias a eso, el juez pudo ir hasta la empresa y inmediatamente confiscar la máquina computadora. ¿Qué ocurre? Que el juez, conociendo informática, dijo: aquí pueden borrar, pero no desaparece la información. Y con los mecanismos informáticos respectivos, el juez mandó una investigación de la propia máquina y logró que debajo de la octava capa borrada había información sobre ilícitos evidentes. Por ejemplo, un ilícito que ahí se señalaba que nunca se investigó en el Perú es que la empresa Skanska había recibido una coima de alguien para poder participar en algunas cosas de camiseta en el Perú. Eso fue un hecho público, pero a lo que me refiero como fundamento del tema de la ley es que la obtención rápida y eficiente del lugar del cual ha salido la información no es solamente una demora en entrega de la información, puede también ser, en este caso, decisivo, porque borrar
electrónicamente la información, no borra la información que existe dentro de la máquina en la cual se ha procesado la información. Culmine con eso. Terminando, señor presidente, diciendo se puede, a través de la tecnología, descubrir cuáles son las capas y obtener la información final. Por eso creo que debería reformularse a objeto de que no se considere la demora simplemente como un problema ocasional, sino que puede ser efectivamente parte de un encubrimiento real respecto a lo que venía a ser justamente el cuerpo del delito, donde se encuentra parte sustantiva del cuerpo del delito. Y un segundo aspecto que no me queda del todo preciso es lo que se refiere a los derechos de autor. En la Internet funciona muchísimo que se baje información de prensa, de cantantes, y ese es un tema muy utilizado, es uno de los más extensos usos del Internet. Aquí hay una referencia solamente al provecho económico, pero sí era bueno que se distinga provecho económico de lo que es el acceso masivo a estos mecanismos de conocer la información o de transmitirla. O sea, si alguien baja, por ejemplo, un artículo de un periódico y lo difunde, ¿es o no un delito? El artículo del periódico, determinados artículos los separa, pero otros no. ¿Cuál es delito y cuál no es delito en violación del Continúe con el aspecto? Termino sobre ese punto. congresista Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días y muy buenos días también a los colegas congresistas. En efecto, sobre los delitos informáticos, debo manifestar, señor presidente, a solicitud mía que se integre el proyecto de ley 2482-2012, iniciativa presentada por quien habla. En este proyecto de delitos informáticos, estimado colega Juan, y a los colegas, es importante actualizar el ordenamiento jurídico y creo que con este proyecto de ley lo que vamos a hacer es efectivamente penalizar estas conductas ilícitas que están relacionadas con el manejo y la utilización de los sistemas informáticos. Si los sistemas informáticos o las tecnologías de información han avanzado, pero también han avanzado mucho los riesgos para las personas, para los niños, especialmente para aquellos que asisten a instituciones educativas inicial, primaria y secundaria, porque muchos de sus padres viajan o trabajan o están lejos de los niños. En ese sentido, incorporar un glosario de definiciones penales va a permitir trabajar y asegurar especialmente al niño, a las mujeres y a los hombres y poderles dar sanción a los que tengan que cometer estos delitos informáticos. En ese sentido, ¿es importante actualizar la legislación? Por supuesto que sí. Y el uso de la informática se evidencia porque la afectación de la misma puede dañar los sistemas de seguridad, la actividad comercial financiera, es decir, una serie de derechos de los ciudadanos que podrían verse afectados. Entonces, esta realidad frente a la legislación penal que tenemos, no es suficiente, por eso es que hemos propuesto proyectos de ley para poder hablar de delitos informáticos y tenga que sancionarse a los que incurran en estos delitos. Muchas gracias, presidente. Congresista Rondón. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los miembros del Pleno. Yo quiero felicitar a los autores. Creo que hay que destacar que es una norma, un proyecto de ley muy actual, porque creo que el Congreso tiene que estar a la par de lo que la humanidad va avanzando, la tecnología va avanzando y no nos debe ganar. Y ese crecimiento de la humanidad indudablemente nos trae lacras sociales terribles. Lo otro que es importante es el hecho de que esta norma yo creo que va a ser también un punto preventivo, porque creo que hay que empezar a prevenir mucho de esta cibercriminalidad. Y por supuesto, en la línea que proponía el congresista Belaunde, la idea es ser actual e ir condensando normas. Y por supuesto, incluir algunas cuestiones que para mí serían importantes, congresista Eguren. Nosotros hemos presentado el proyecto 2398 que pido sea acumulado, que reza sobre lo mismo, pero con relación a la influencia que tienen todos estos medios electrónicos contra un menor en actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual, y que esa probablemente sea una preocupación mayor de la sociedad. En su artículo 21 usted tiene la codificación de la pornografía infantil. Sería interesante
pues indudablemente agregar esto que significan los delitos de esta utilización de medios tecnológicos en transmisión de datos para ejercer actividades sexuales. Entonces, señor presidente, pido a usted que la comisión acumule este proyecto de ley 2398 y que por lo general es muy actual. Creo que le hace frente al avance tecnológico y, por supuesto, también el hecho de que el Congreso se pone a la altura de esto que la sociedad demanda. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Salazar. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Muchos dicen que se ha llegado a sostener que hoy la informática es una forma de poder social. Por eso, presidente, nuestra bancada saluda esta iniciativa de poder establecer leyes para poder contener esta vorágine de delitos que se hacen a través de la ciberinformática. Los ciberdelitos. Señor presidente, pero sí tenemos algunas observaciones al respecto y queremos hacer aquí nuestros aportes. Consideramos innecesario e inconveniente que paulatinamente y más con esta propuesta el Código Penal se pueda estar despoblando, que se pueda tratar este tema como un asunto específico, como una ley específica. Porque, señor presidente, consideramos que extraer del Código Penal este rubro sería inconveniente. La legislación comparada, como en otros países, no lo ha hecho de la forma que nosotros estamos queriendo proponer, ahora se legisle en este sentido. Por eso, señor presidente, con algunas observaciones, nosotros quisiéramos dirigirnos a la digna presidencia para que, por ejemplo, en el artículo 1 del objeto de la ley se puede establecer claramente qué cosa se quiere legislar cuando se dice la presente ley tiene por objeto sancionar penalmente las conductas que afectan de manera relevante, entre otras. Tendríamos que definir, señor presidente, qué cosa significa manera relevante. ¿Acaso estamos excluyendo a una vendedora, pequeña vendedora de la esquina que venda cualquier producto que no tenga relevancia? Por eso nos gustaría que, en todo caso, con la explicación se pudiera mejorar la redacción en esta parte. Y también, presidente, para mejorar en cuanto a la propuesta de no despoblar el Código Penal, proponemos a su digna presidencia, por su intermedio, señora, a la presidencia de la comisión, que las reformas penales se contengan en el propio Código Penal, en el capítulo especial Culmine, colega. especial 10º de los delitos informáticos del título 5º del rubro 2º, y que las disposiciones procesales del dictamen se mantengan como disposiciones complementarias. Muchas gracias, presidente. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de ley, señor presidente, es de suma importancia para el país. Hoy en día no tenemos nosotros una ley sobre delitos informáticos que incorpore todas las modalidades delictivas que se vienen dando en el país. Es una ley que tenemos muy genérica y que esto va a coadyuvar a que exista mejor control. ¿Por qué se planteó esta propuesta, presidente, desde mi bancada? Porque hoy en día su rastreo es difícil y a veces imposible debido a que se emplean una serie de
encriptaciones y herramientas técnicas y que obviamente limita la capacidad de la policía y de la fiscalía, así como también del Poder Judicial, quien es el que tiene que sancionar a quienes cometen este tipo de delitos. Existen limitancias legales, no se necesita el contacto físico con la víctima porque esto se hace de lejos. Entonces, presidente, esta es una investigación compleja y que requiere tener necesariamente de todos y cada uno de los operadores de justicia, se requiere tener su casuística. Y este proyecto incorpora la casuística de las necesidades que se tiene para poder operar en contra de estos grupos criminales. Se establece, señor presidente, por ejemplo, el agente encubierto, la suplantación de la persona, de la víctima, a quien lo están en estos instantes, seguramente muchos de ellos siendo víctima de estas personas inescrupulosas. Entonces la policía, con la autorización debida, puede suplantar a la víctima con la finalidad de poder acercarse y dar rápidamente con este personaje que realiza este tipo de actividades. Presidente, estoy adjuntando que en el artículo 22 del dictamen, cuando hablamos del agente encubierto, se manifiesta lo siguiente: que para efecto de realizar las investigaciones de los delitos previstos en la presente ley y de todo delito que se cometa mediante tecnología de la información, si los mismos están vinculados a la organización criminal de conformidad al artículo 341 del Poder Judicial. Lo que necesitamos, presidente, es que se incorpore que el fiscal podrá autorizar a la Policía Nacional para que dentro de las 24 horas la actuación del agente encubierto, que no se dilate, porque si se dilata el tiempo, entonces sencillamente estos inescrupulosos logran su objetivo y se desaparecen. Entonces se requiere, presidente, que se le coloque las horas que tenga, el plazo que tenga el señor fiscal para poder autorizar. El otro tema, presidente, que también... Continúe, congresista. Estas recomendaciones que son importantes, que nos ha hecho alcanzar nuestra policía, para que sean incorporadas en la legislación, señor presidente, es que las entidades financieras y sus agentes, negocios particulares, que estén obligados a instalar cámaras de video en todas las agencias y cajeros automáticos, toda vez que en algunos casos se ha recibido información de parte de los bancos que en tal cajero, por ejemplo, no tienen una cámara para poder visualizar quién es el que se acerca al dinero a sacarlo, y de igual modo también en las propias agencias bancarias. El otro, señor presidente, es que las entidades financieras se tengan obligadas a guardar las imágenes, porque tienen sistemas, presidente, que va filmando la cámara y solamente graba 2 días y después empieza a morder lo que ya está filmado, es decir, se superponen otras filmaciones y se pierde la oportunidad de poder ver quién es la persona que ha ido a cobrar un cheque, quién es la que ha suplantado o quién ha ido al cajero después de... Culmine, congresista. Presidente, de urdir la cinta. Entonces esto es importante para que se pueda operar de la mejor manera. La otra, señor presidente, es que los agentes de negocios de bancos que cuenten con este sistema, cuenten con cámara de video y estén obligadas a mantener un registro de personas que realizan retiros. No tienen la relación de la persona que realiza retiros. Todo ingresa a un sistema y a las finales el sistema es más engorroso, ya que las organizaciones criminales por intermedio de sus canales inferiores vienen realizando retiros, montos mínimos, y eso va distrayendo el accionar operativo de nuestra policía. Y por último, señor presidente, que las entidades financieras, cuando se les solicite en mérito a la resolución judicial de levantamiento del secreto bancario, en el término de 72 horas, ya que existe demasiada demora, presidente, para poder lograr el objetivo. Se va pasando una semana, 15 días, 20 días, entonces estas personas que cometen estos delitos, una vez que logran su beneficio, se desaparecen, presidente. Entonces hay que establecer responsabilidades del caso. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Colegas congresistas. Esta norma
estamos viendo que es la acumulación de varios proyectos. Asimismo, hemos escuchado al congresista Chejade solicitando que se acumule el proyecto del Ejecutivo, el proyecto 2520. Hemos escuchado también al congresista Gustavo Rondón que se acumule un proyecto de su bancada dentro de este texto sustitutorio. Y esto, señor presidente, se está ocurriendo porque precisamente este tema es de profunda trascendencia para el país. Y por ser de profunda trascendencia para el país, no podemos estar acumulando proyectos casi de manera, disculpen el término, de manera irresponsable. Por lo tanto, esta norma tiene que seguir debatiéndose. Y la mejor manera de seguir debatiéndolo es en la comisión de donde proviene. Por lo tanto, señor presidente, para que se acumulen estos proyectos de manera seria, responsable y realmente para guardar el espíritu y la esencia que es de salvaguardar los delitos informáticos que se puedan ocurrir, planteo una cuestión previa, señor presidente, para que esta vuelva a comisión, señor presidente. Muchísimas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. Después se vota, pues. Está bien, pues. Congresista, después de la intervención se vota la cuestión previa, ese es el orden. La congresista... Señor presidente, he planteado una cuestión previa. Yo le invoco, así yo pierda mi propuesta, sométalo como corresponde democráticamente al voto. Yo sé que voy a perder, pero ante la opinión pública y lo que significa la esencia, este proyecto de ley, señor presidente, como acá se ha dicho, que se enmarca dentro del marco de Budapest, no se está enmarcando en el cuadro del marco de Budapest. Y por último, señor presidente, en el texto sustitutorio, si quiere entrar al debate, no quería entrar al debate, en el objeto de ley, en el artículo 1, hay cosas que no están bien concretas, señor presidente. Presidente, pero la cuestión de orden, se va a votar inmediatamente después de la intervención del presidente, eso es lo usual. Congresista Lescano. Presidente, muchas gracias, muy buenos días a los colegas. Señor presidente, es un tema muy interesante, muy importante, sancionar a conductas que no estaban previstas en el Código Penal, ¿no? La tecnología nos lleva a tener determinadas facilidades y ventajas, pero también nos traen problemas. Y obviamente se tiene que sancionar a aquellos que utilizan la tecnología para cometer sus fechorías. Sin embargo, señor, aquí hay algunos artículos que merecen alguna atención por parte del presidente de la Comisión de Justicia. En el artículo 23 se dice expresamente lo siguiente respecto al secreto de las telecomunicaciones. Dice, no se encuentra dentro del alcance del secreto de las comunicaciones la información relacionada con la identidad de los titulares de la telefonía móvil, los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo. O sea, eso lo pueden dar a cualquier persona. Eso es pues precisamente el secreto de la telefonía, de las comunicaciones telefónicas. Hasta el Congreso tiene que pedir al juez que le remita alguna información en alguna investigación que está haciendo. Creo que este artículo es absolutamente inconstitucional e ilegal, porque dice todo lo referido a telefonía móvil, los datos, la identidad de los titulares, los números de registro, no se encuentra dentro del alcance secreto telefónico. Y consecuentemente entonces eso lo podrán vender a cualquier persona, las empresas lo regalan, a otras empresas estos mandan una serie de informaciones comerciales a los teléfonos y lo utilizan. Pero esto debe ser secreto de telecomunicaciones, es parte de la identidad de la persona, de la intimidad de la persona. Entonces, me gustaría que el presidente de la Comisión de Justicia nos explique qué quiere decir con eso. Y más abajo, señor presidente, se dice que para remitir esta información se pide autorización al juez. Aparentemente hay también una contradicción. Entonces, eso en primer lugar.
Están pidiendo 2 interrupciones, señor presidente, el congresista Mesías y el congresista Beingolea. Congresista Mesías.